La prolongación del conflicto en Ucrania significaría la autodestrucción económica de Europa y nos dirigimos hacia esto, dice el presidente búlgaro. Rumen Radev también criticó la decisión del Parlamento búlgaro de prestar ayuda militar a Kiev. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, advirtió este viernes que eludir las negociaciones, y de esta manera prolongar el conflicto, significaría la autodestrucción económica de Europa. Esto significa la autodestrucción económica de Europa y, obviamente, nos dirigimos a esto, declaró. El mandatario también criticó la decisión de la Asamblea Nacional de Bulgaria, Parlamento, de prestar ayuda militar a Ucrania. De acuerdo con sus palabras, se trata de un paso peligroso que puede terminar involucrando a Sofía en el conflicto. Previamente esta semana, el Parlamento búlgaro aprobó brindar ayuda militar y humanitaria a Ucrania. En el marco de la asistencia militar, el país no planea suministrar armas a Kiev, sino acordó reparar el equipo militar ucraniano. La semana pasada, Radev dijo que su país no enviará ayuda militar a Ucrania, pues involucraría a Bulgaria directamente en el conflicto. Indicó que las apelaciones a la paz y al alto al fuego se están desvaneciendo y están siendo sustituidas por una retórica militar. Asimismo, Radev abordó los riesgos económicos para su país. La guerra económica se intensifica y al mismo tiempo están aumentando los riesgos para Bulgaria, afirmó. Recesión en Estados Unidos. ¿Cuán preocupados deberían estar los estadounidenses? Las recientes medidas de la Fed para controlar la inflación desatan preocupación en los estadounidenses ante una posible recesión. Algunos indicadores podrían revelar si se acerca una disminución en la actividad económica. La pregunta del millón. Las recientes medidas tomadas por la Reserva Federal, Fed, para contrarrestar la inflación, al subir su tasa de interés 0,5%, más la contracción del PIB en 1,5% interanual, pone a pensar a muchas personas sobre la posibilidad de vivir una recesión en el corto plazo. Por un lado, especialistas ven nulas las posibilidades de que exista una pérdida generalizada en la actividad económica del país. Pese al alza de precios y la contracción de la economía, el gasto de los consumidores no disminuyó, por el contrario, tuvo un ligero aumento. En tanto, estimaciones de Deutsche Bank de una recesión para finales de 2023 y principios de 2024 con desempleo superior al 5%, van de la mano con los pronósticos de 35% de Goldman Sachs para que esto suceda en los próximos 2 años en el país, dada la dificultad de la Reserva Federal por lograr el equilibrio. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania, más el confinamiento en China, derivado de la ola de rebrotes de COVID en la región, también han recrudecido la situación y hacen aún más impredecible el panorama. Un análisis de Wells Fargo sugiere a los consumidores a estar atentos de la curva de rendimiento del Tesoro, a 10 años, y su contraparte a 1 año. Si en lugar de presentar un crecimiento hacia 10 años, presenta 1 a 1 año y luego cae, podría ser evidencia de una recesión inminente, lo cual no ha sucedido desde antes que comenzara la pandemia, en marzo de 2020. Los analistas sugieren observar cuando el rendimiento del Tesoro a 1 año supera el rendimiento a 10 años en más de 25 puntos básicos, y al menos durante 4 semanas consecutivas.
Mark Labonte, especialista en política macroeconómica del Servicio de Investigación del Congreso, destacó algunas de las causas principales en recesiones históricas pasadas como la demanda superior a la oferta y el aumento de inflación. Aunque los factores mencionados se conjugan, faltaría esperar la reacción de la economía ante las medidas de la Fed, cuyas acciones han dividido opiniones. Por un lado, algunos dicen que tardó responder a la inflación y otros aseguran que al mover movimientos rápidos, aceleraría las posibilidades de traer una recesión. Al aumentar las tasas de interés, también aumentan los créditos en préstamos comerciales para comprar un auto, una casa, poner un negocio o pagar con una tarjeta de crédito, lo que ralentizaría la economía. Será importante observar el comportamiento económico en los siguientes días. Austriacos pagan por la luz en marzo un 42,4% más que hace un año. Se señala que los precios del gasóleo se dispararon en marzo por la operación militar rusa en Ucrania, duplicándose con creces, el 118,5%, en comparación con marzo de 2021. El aumento con respecto al indicador de febrero pasado fue del 51,5%. La población de Austria tuvo que pagar por la luz en marzo pasado un 42,4% más que hace un año, informó hoy la agencia Sputnik. El aumento de los precios del combustible y del gasóleo que vimos en marzo es algo nuevo, comentó el director gerente de la Agencia de Energía de Austria, AEA, Franz Angerer. Se señala que los precios del gasóleo se dispararon en marzo por la operación militar rusa en Ucrania, duplicándose con creces, el 118,5%, en comparación con marzo de 2021. El aumento con respecto al indicador de febrero pasado fue del 51,5%.